Ok, good. Bueno, vamos dando inicio entonces a esta sesión de hoy. Para esta ocasión, ya que vamos a estar iniciando este nivel, vamos a tener en este caso tres secciones en las cuales va a estar dividida la sesión. Para esta ocasión, ya que vamos iniciando, vamos a tener primeramente una vista sobre cómo está organizado el curso virtual. Luego vamos a estar analizando lo que es la primera de las tres secciones, la primera parte de lo que es el aprendizaje como tal. Vamos a estar viendo los contenidos del día de hoy, al igual que la observación sobre la primera evidencia del curso. Y vamos a tener al final un espacio pues para resolver aquellas preguntas que ustedes tengan. Entonces, espero que puedan estar muy atentos y de esa manera sea mucho más fácil para ustedes el aprendizaje. Antes que cualquier cosa, recuerden que en este caso ustedes tienen la posibilidad, siempre que lo necesiten, de participar ingresando al curso a través del portal Sena Sofía Plus o Betowa, que actualmente está en proceso de actualización, o directamente con el nombre de la plataforma, que es Ayuna, la pueden buscar en línea y de esa forma será para ustedes mucho más fácil participar. Pueden buscar también directamente en la dirección web sayuna.sena.edu.co y de esa manera participar. Una vez ingresen al curso, recuerden que adicional a lo que es este curso de inglés y los diferentes niveles que tenemos, también existe una oferta de cursos virtuales en distintas áreas de aprendizaje que pueden ser de mucho interés para ustedes. Entonces, de esa forma lo van a tener allí más sencillo. Al ingresar al curso les voy a ir indicando pues precisamente las secciones que vamos a tener. Hay dos partes que debemos seguir. La primera que está del lado izquierdo, que es el panel de navegación. El panel de navegación les va a mostrar las distintas secciones. Igual del lado derecho van a ver los contenidos donde pueden ir seleccionando las distintas opciones. Los dos muestran precisamente el mismo contenido, solo que el panel nos sirve para ir navegando directamente desde aquí hacia todas las secciones que necesitemos observar. Miren que con solo hacer clic se van desplegando y de esa manera pueden llegar más rápido a cualquier opción que necesiten. La primera que tenemos aquí es de mucho interés para ustedes, es la opción de calificaciones. En ella ustedes como aprendices van a conseguir las calificaciones que, como aquí se indica, es por letra. Recuerden que en el caso del SENA las calificaciones se dan con una A si ustedes son aprobados o con una D si no son aprobados. En caso de recibir una respuesta de no aprobado, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es mirar la retroalimentación, los comentarios que hay allí y de esa manera intentar una nueva participación siguiendo los consejos que les haya compartido. Si igual aprobó, también tiene la opción de mirar qué comentarios hay, qué recomendaciones les pueden quedar para que ustedes las tengan en cuenta a medida que vayan practicando lo que van aprendiendo y que de esa manera sigan mejorando su aprendizaje. Otra opción que podemos tener en cuenta es precisamente la de anuncios. Los anuncios les van a mostrar las novedades sobre cómo se va desarrollando este curso virtual. Allí van a ir apareciendo pues las distintas opciones de información. Por ahora tenemos pues básicamente los contenidos sobre lo que es la bienvenida al curso, esta sesión. Aparecen algunas cosas muy generales de información que pueden ser precisamente de mucha utilidad para ustedes. Ténganla en cuenta para irlas observando cuando ustedes vayan participando y pues que de esa forma ustedes siempre estén allí con un recordatorio sobre lo que es precisamente la organización del curso, cómo están las distintas semanas de actividades, qué novedades se presentan, todo eso va a estar indicado allí en esa parte.
Bien, luego de los anuncios vamos a tener lo que es la sección de información general. Aquí vamos a encontrar primeramente el diseño curricular, que es un documento que nos explica desde la parte pedagógica qué contenidos tiene el curso, cuáles son los objetivos que vamos a estar siguiendo. Allí aparecen detallados para aquellos que lo quieran observar. En la parte de información del programa, vamos a tener, como el nombre lo indica, una breve descripción acerca de la información de curso. Aparece una presentación y justificación sobre los cursos English.works. Y vamos a tener aquí la explicación sobre la estrategia metodológica, todo lo que es el aprendizaje autónomo, cómo estamos aprovechando el uso de las nuevas tecnologías. Todo eso aparece explicado en esta sección. De igual manera, tenemos un enlace hacia la biblioteca Sena. En ella van a encontrar enlaces hacia recursos en inglés y también en otras áreas de conocimiento, recordando que el SENA tiene presencia en todos los departamentos del país para aquellos que quieran acceder a alguna de las bibliotecas que tenemos disponibles. Tenemos también la sección de documentos de interés para el aprendiz, en el cual van a encontrar lo que es SENA Sofía Plus, que es la plataforma en la que se gestionan nuestros cursos tanto presenciales como virtuales, una guía para el buen uso de los foros, ya vamos a mirar cómo son los foros. También aparecen enlaces para recursos de ustedes, sepan qué derechos y qué deberes tienen ustedes como aprendices virtuales del SENA, cómo descargar el certificado una vez aprueben y también un manual sobre lo que es el manejo de esta plataforma si quieren mirar más detalles técnicos que les puedan servir a ustedes. Y hablando de los foros que los mencionábamos aquí, aquí vamos a tener el foro de dudas e inquietudes. En el foro ustedes pueden participar, realizar alguna pregunta sin de pronto tener inconvenientes con lo que es la parte del tiempo, la disponibilidad, sino que en cualquier momento que ustedes lo deseen, pueden añadir un nuevo tema aquí y realizar la consulta que necesiten. Puede ser en español o en inglés, según ustedes lo deseen. Recuerden, en caso de participar en inglés, evitar el uso de traductores automáticos, ya que la idea es que ustedes vayan desarrollando su conocimiento, sus habilidades a través de toda la participación en el curso. En este caso, pueden preguntar cualquier cosa que tengan allí pendiente, sea con la parte de los contenidos, con de pronto alguna participación en específico, o si se presenta algún inconveniente técnico, también lo pueden comentar para estar revisando qué pueda estar sucediendo en esa parte. Bueno, la siguiente sección que tenemos acá es la del cronograma. En la parte del cronograma vamos a encontrar lo que son las fechas del curso, recordando que en este caso el aprendizaje inició el día 19 de septiembre y vamos a tener fecha límite para envío de actividades hasta el día 20 de octubre. Desde ya, y eso lo pueden ir observando si ya han explorado, ya tenemos disponibles todas las evidencias, todos los contenidos, pero de todos modos traten en lo posible de dedicarle tiempo. Las actividades están organizadas para dar más o menos el tiempo suficiente en cada caso para que ustedes vayan a estudiar los materiales del curso, para que puedan participar en las evidencias calificables y de esa manera pues tengan la opción de aprobar. Les recuerdo, para que ustedes puedan aprobar este nivel, deben participar con buena calificación en las 4 evidencias que tenemos aquí. Lo que es la línea de tiempo, que en un momento vamos a verla, el foro sobre un personaje histórico, vamos a tener el cuestionario que se evalúa automáticamente y vamos a tener acá la evidencia de la anécdota. Con esas 4 que aparecen marcadas como calificables, ustedes van a poder aprobar este nivel. Todas estas actividades van a estar disponibles hasta el día 20 de octubre. Entre los días 21 y 22 de octubre voy a estar haciendo la evaluación de lo que se envíe en esos últimos días y compartiéndoles
en ese caso ya los comentarios, retroalimentación para que ustedes puedan ir mirando cómo les fue y también vamos a iniciar el proceso de certificación de aquellos que aprueben. Así que muy atentos a esa parte. La siguiente sección es la de actividades iniciales. Aquí aparece especificada. En actividades iniciales ustedes tienen la opción de verificar primeramente lo que es la actualización de datos. Recuerden que los cursos que ustedes realizan en esta plataforma virtual son certificados por el SENA, por lo que es importante que revisen que su información esté correcta, nombre, número de documento, tipo de documento, todos los datos relevantes para que nuestro proceso de certificación, una vez ustedes aprueben el curso, vaya funcionando satisfactoriamente. De igual manera, tienen acá el foro social, similar a lo que dijimos con el foro de dudas. Acá pueden participar, interactuar con los compañeros, solo que el foro social precisamente es para presentarse, para conocerse, y en caso de preguntas, pues ya pueden ir directamente al foro de dudas que vimos hace un momento. Tenemos también el diagnóstico de saberes previos, el cual es básicamente una consulta que hacemos entre los estudiantes de cada nivel para verificar pues algunas cosas como sus conocimientos previos, revisar el perfil de quienes participan en los cursos, pero no es calificable, así que no se preocupen, es simplemente para conocer un poco más a los estudiantes que tenemos en nuestros cursos virtuales. Bueno, la siguiente sección que aparece en pantalla es la de guía de aprendizaje y como el nombre lo dice, tiene lo que ustedes necesitan para aprender en este nivel. Para este caso, la guía de aprendizaje es el primer elemento que aparece aquí y les recomiendo mucho observarlo. Vamos a abrirlo acá para que ustedes vean, ya que la guía de aprendizaje contiene, además de toda la presentación de este nivel, tiene también la explicación sobre lo que son los contenidos que deben estudiar en cada caso y cómo participar en cada una de las evidencias que tenemos en el curso, cómo realizar cada uno de los elementos calificables para que ustedes puedan tener el mejor desempeño en el curso. Adicional a eso, tenemos los componentes formativos que ahorita los vamos a ver. Vamos a ver el primero de ellos, que se llama Down Memory Lane. Ahora que terminemos esta explicación, les voy a estar compartiendo información sobre los temas que tenemos para ver en el curso y también aparece luego de los componentes formativos la parte de las evidencias. Aquí están los enlaces para que ustedes participen en las 4 evidencias calificables del curso. Por último, tenemos acá la sección de sesiones en línea, donde ustedes van a encontrar los enlaces a las distintas sesiones, así como esta en la que estamos participando, y van a aparecer las grabaciones también de las sesiones que se vayan realizando a lo largo de este curso. Muy bien, habiendo visto esto, para que ustedes tengan como una idea acerca de cómo está organizado este nivel, vamos a tener también entonces ya lo que es directamente el componente formativo que se llama Down Memory Lane. Entonces pasamos acá. Cuando ustedes ingresen al componente formativo, van a tener la introducción que ustedes pueden observar sobre lo que es el contenido que tienen. En este caso, esta serie de materiales que llamamos componente formativo van a tener también aquí las distintas secciones. Tenemos 3 de ellas para este caso. La primera es sobre pasado simple. Luego vamos a estar observando lo que tiene que ver con las preguntas, las WH questions, cómo se utilizan en tiempo pasado y un vocabulario acerca de historia. Pasemos entonces a la primera de estas secciones. Tenemos acá lo que es la parte del pasado simple. El pasado simple, como el nombre lo indica, habla sobre eventos que ocurren o que ocurrieron pues en el pasado.
En este caso, la diferencia es que no están relacionados con el presente, no tienen un punto de referencia con respecto al tiempo en el que estamos, sino que ocurren única y exclusivamente dentro del punto de referencia en pasado al que estamos haciendo la referencia en esta parte. Para utilizar los verbos, como ustedes ya vieron en los niveles anteriores, vamos a utilizar el mismo orden, la misma estructura que veníamos viendo cuando hemos visto los verbos en presente simple, teniendo en cuenta que para este caso en pasado no hay cambio para los verbos en tercera persona, como de pronto lo vimos en presente simple, sino que para la conjugación el verbo se utiliza igual en todas las formas, solo que debemos tener en cuenta ahora entonces cómo se escribe el verbo en pasado. El único verbo que hace la excepción para este caso es el verbo to be, que tiene dos formas que son was y were. Was se utiliza en primera y en tercera persona, es decir, al hablar de mí mismo y al hablar de alguien que no está en la conversación, mientras que were se utiliza para todos los demás casos. Entonces, muy pendientes a cómo se aplica precisamente el uso de estos verbos. Cuando hablamos de pasado simple para mirar los verbos que vamos a utilizar para hablar de las distintas acciones que se han hecho en pasado, vamos a tener dos tipos de verbos. A algunos se les llama regulares y a los otros se les llama irregulares. A los verbos regulares se les conoce de esa manera porque tienen todos, salvo pequeñas excepciones de detalles que las vamos a ir mirando cómo se usan. Normalmente todos van a tener la misma terminación, ed, al momento de escribirse en pasado. Eso se le va a agregar al final del verbo y con eso lo vamos a hacer precisamente referenciar como un verbo en tiempo pasado. Yo tengo el verbo count, por ejemplo, que es contar. Aquí voy a tener counted, que es contaba, contabas, dependiendo pues de quién vayamos hablando. Es más sencillo de lo que hay en español porque precisamente cuando hablamos de decir que como, qué significa counted, pues tiene distintas formas porque en español los verbos tienen decenas de formas distintas en las que los podemos escribir, mientras que en inglés es una cuestión un poco más fija. Entonces los podemos utilizar para pasado simple. También es posible utilizarlos como participios. Por ejemplo, needed sería en ese caso la traducción, pues, necesitado. Por ejemplo, cuando he necesitado algo, pero ya no lo necesito. Bueno, ahí está más o menos la idea en ese caso. Y con ed también podemos hacer adjetivos, es decir, para indicar características de cuando sentimos precisamente algo que sea un sentimiento, una emoción. Por ejemplo, concentrated, ya así como el participio, hablamos de concentrado. Cuando quiero decir que yo estoy en concentración, bueno, entonces digo I am concentrated. Ese tipo de adjetivos que terminan en ed se refieren a que uno es el que siente, el que tiene precisamente esa sensación o esa emoción de la que se está hablando. Entonces, espero que así esté un poquito más clara esa parte. Aquí van a tener algunos ejemplos que pueden mirar para hacer el contraste. Básicamente, cuando vamos a utilizar los verbos en pasado simple, utilizamos los distintos verbos que allí aparecen, teniendo en cuenta lo que les decía. Vamos a seguir el mismo orden de tener el sujeto, el verbo y luego el complemento de la frase. Así lo hemos venido viendo y pues para pasado simple se va a mantener esa misma estructura. Cuando lo utilicemos la terminación ed para realizar los participios, ya en este caso vamos a utilizar otro tiempo verbal que es el presente perfecto. El presente perfecto es un tipo de pasado, así como ocurre en español, que se refiere a acciones pasadas que son de alguna manera relacionadas con el presente. Por ejemplo, we have never
needed help with our homework. Nunca hemos necesitado ayuda con las tareas, o sea, hasta ahora nunca ha sido necesario. Es decir, es algo que ocurrió antes. En muchas ocasiones han hecho tareas, nunca han necesitado ayuda, pero es para decir que al momento presente nunca se ha necesitado. Aunque son cosas en pasado, están relacionadas precisamente con el momento en que se habla, mientras que en el pasado simple lo utilizamos solo para referirnos a algo que ya tiene que ver en el pasado sin necesidad de ver el presente. Por ejemplo, I counted the coins in the piggy bank. Yo conté las monedas en la alcancía. No digo que las acabe de contar ni nada, sino que en algún momento en el pasado las estuvo contando. Y aquí tenemos también el ejemplo con adjetivos. Por ejemplo, she was alarmed and astonished. Ella estaba alarmada y estupefacta, sorprendida, así como la vemos allí en ese caso. De esa manera, pues se pueden hacer adjetivos con la gran mayoría de verbos, aquellos que utilicen precisamente esa terminación ed. Entonces, por regla general, cuando utilicen los verbos regulares en pasado, van a necesitar precisamente esa terminación. Si digo visit, visited. Si digo walked, también agregamos ed, walked. Return, returned. Y de esa manera ya cambiamos de presente a pasado. Miren que en cada uno de los casos, y no se lo olvide, aparece precisamente el icono de este parlante que aparece aquí. Al hacerle clic, ustedes van a poder escuchar las distintas palabras, verbos, vocabulario que vayamos viendo a lo largo del componente formativo. Si el verbo termina en e, entonces ya no es necesario agregarle otra D, simplemente se coloca la D al final porque ya la E está. Love, loved, change, changed, exercise, exercise. Si tenemos en algún caso una combinación de consonante, vocal y consonante, que sea una consonante que se pronuncia de manera más suave, esta se va a duplicar. Normalmente ustedes lo van a sentir a medida que vayan ampliando el vocabulario porque hay, por así decirlo, una pausa en esa parte. Cuando el acento de los verbos, y por eso pasa más con los verbos más corticos, cuando el acento o la mayor marcación de voz va al final, eso va a hacer que la consonante haga como una especie de pausa al pronunciar. Si ustedes tienen stop, van a tener stopped. Ahí hacen como una pequeña pausa o marcación adicional allí. Y es lo que se marca con esa consonante doble. Eso no siempre se percibe y a veces cuando uno trata de pronunciar no sale, no pasa nada. Eso es algo que va con el tiempo, pero es bueno identificarlo. Recuerden que para niveles como estos, siempre hemos dicho que el mayor enfoque es en la comprensión para que de esa manera ustedes después puedan producir ustedes mismos. Mientras que si la entonación es más al principio, entonces en ese caso ya allí no es necesario duplicarla. Por ejemplo, happen. Entonces, happened en pasado. No hace falta agregarle más porque no hay esa consonante así como más larga al final. Si fuera happen, por ejemplo, tuviera más la entonación al final, sería happened, ya es otra cosa. Pero entonces, como a tener en cuenta la pronunciación. Cuando son corticos, que tienen esa terminación de consonante, vocal y consonante, normalmente va a ser duplicada. Para la parte de los verbos terminados en Y, que los tenemos acá, si en este caso termina precisamente con una consonante, en ese caso la Y, similar a lo que hemos visto en otros temas, cambia a I latina y ahí sí agregamos LD. Por ejemplo, copy, copied. Pero si termina en vocal y luego la Y, en ese caso no es necesario cambiar nada, simplemente agregamos la terminación ED. Del mismo modo, si termina en consonantes como la W o la X, que no tienen como que demasiada entonación al final,
Solo basta simplemente con agregar ed, no hay que pensar si vienen consonantes o vocales antes de ellas. Para la parte de lo que son los verbos terminados en L, hay que tener presentes que dentro de lo que son las terminaciones de inglés británico e inglés americano, hay ciertas diferencias. Especialmente porque en el caso del inglés americano, la mayoría de veces no se duplica la consonante L, aunque hay ciertas excepciones que podemos encontrar, como en el caso de control, controlled. Muy bien. Aquí van a tener estos ejemplos. Recuerden seguirlos y para precisamente la parte de su práctica, recuerden la pronunciación es muy importante. La terminación ed se va a pronunciar de tres formas distintas. Son parecidas, pero para tener en cuenta, dependiendo de qué tipo de verbos ustedes vayan a encontrar. En algunos casos va a sonar id como en counted, needed o concentrated. En otras suena como t, como looked, past, astonished. Y en otras suena como de, como listened, cold, y alarmed. Si estaba pensando en ashamed, pero también suena de la misma manera. Pero bueno, entonces, hay ciertas terminaciones dependiendo de qué consonantes siguen antes que le va a dar cada uno de esos sonidos. Para que ustedes lo tengan más claro, aquí van a tener un video, el cual les recomiendo que observen cuando estén practicando el componente formativo y allí les van a explicar precisamente estos tipos de pronunciación. En breve, la terminación id es cuando va la T o la D adelante, como en cheated o expanded. Con T es cuando son sonidos de consonantes fuertes, como jumped, kicked, sniffed. Mientras que con D es con sonidos más suaves, como traveled, warned, remembered. Ya es algo a tener en cuenta cuando ustedes estén practicando. Aquí van a tener algunos ejemplos. Recuerden siempre, pueden observar, hacer clic, escuchar las palabras y tratar de seguir los ejemplos de pronunciación que vamos viendo en ese caso. Las palabras que terminan en sonido de vocal normalmente, estas sí en todos los casos, siguen el sonido suave, el sonido de para pronunciar, como followed, played, tried. No hace falta colocarle sonidos más fuertes. En contraste a lo que son los verbos regulares, tenemos los verbos irregulares. En ellos, para colocar el verbo en pasado, hay que aprendérselos básicamente de memoria. Algunos verbos en pasado se pueden juntar en grupos de verbos que tienen como terminaciones similares, ¿no? Para tener en cuenta allí un poquito. Por ponerles un ejemplo, en el caso del verbo bring, que es traer, el pasado es brought. En el caso de buy, que es comprar, el pasado es bought. En el caso de luchar, que es fight, el pasado es fought. Aquí tenemos también, vamos a ver si lo consigo. Aquí está teach, que es enseñar, el pasado es taught. El de think, que es pensar, el pasado es thought. Y así vamos a encontrar verbos que tienen ciertas similitudes en sus terminaciones, en los cambios que tienen entre presente y pasado. Aquí van a ver algunos verbos, como se podrán dar cuenta, que aparecen especificados en cómo se escriben normalmente en presente, cómo se escriben en pasado. No todos tienen como esa característica de que los vamos a poder utilizar de la misma forma, por lo que hay que tener en cuenta ciertos detalles de cambio. Más que nada, la mayoría de los verbos suele cambiar un poco en algunas vocales, por ejemplo, como begin, que cambia en pasado a began, o come, que cambia en pasado a came. Hay otros que no cambian para nada, como cost, que se utiliza igual, simplemente por contexto uno sabe cuándo está utilizando el verbo en pasado.
Algunos cambian un poquito, pues colocando como la última consonante diferente, como feel, que en pasado es felt, por ejemplo, en ese caso. Mientras que hay ciertos verbos que cambian de forma totalmente diferente, como go, que en pasado es went, aunque la mayoría de verbos no hace un cambio como tan radical o diferente. Allí los pueden ver, los tienen en pantalla para que puedan observar precisamente esa parte. Pero la mayor parte de las veces es alguna vocal que suele cambiar o al final se agrega alguna consonante, algún sonido que permita diferenciarla. Obviamente para estos casos pues se recomienda que ustedes los observen para que lo tengan allí más fácil. Los verbos que aparecen allí mostrados en ese ejemplo son solo algunos de los verbos irregulares que hay. Igual en inglés hay más verbos regulares que irregulares, pero es bueno aprenderse estos como que son los más comunes. Tengan la referencia de aquellos que ustedes van utilizando. Si definitivamente desean más verbos, allí tienen un enlace. Y si ustedes lo abren, allí van a encontrar una lista de más de 600 verbos. Van a aparecer explicados en presente, pasado. También aparece el participio que lo comentábamos hace un momento. Aquí también los van a aparecer referenciados, pero ya esto es para aquellos que definitivamente desean tener más recursos y quieren guardar este archivo, lo pueden tener ustedes a la mano para cuando quieran leerlo. Igual para los que estamos hasta este punto, les recomiendo tener en cuenta estos que hemos visto aquí en estas secciones. Creo que cubre la mayoría de cosas de lo que hemos hablado y aparecen los principales verbos que podemos utilizar normalmente. Igual los verbos tanto regulares como irregulares siguen la misma estructura que venimos viendo, lo que es presente, pasado, perdón, lo que es sujeto, verbo y complemento, tanto en presente como en pasado, se van a utilizar de la misma forma. Aquí aparecen algunos ejemplos que ustedes pueden practicar a medida que vayan avanzando en esta sección y los van a encontrar aquí con la referencia. Ya ustedes mirarán precisamente el verbo si termina en ed o si en el caso de los verbos irregulares hay que cambiarlo para la terminación, va a aparecer también en esa parte. En la parte negativa hay que tener en cuenta, ya en este caso, recuerden que así como en presente, las frases negativas e interrogativas necesitan un auxiliar. El auxiliar, como se ha explicado, indica tanto el modo en el que se habla como la indicación de qué tipo de persona se habla. En este caso, como es pasado simple, entonces el auxiliar, que era do, si lo recuerdan en presente simple, does para tercera persona, va a cambiar a did, que es el pasado del verbo do. Este did se va a utilizar de la misma forma para todas las personas, solo que se puede utilizar didn't o did not, dependiendo si lo van a usar con contracción o no. Una vez el auxiliar ya está en pasado, ya no es necesario que el verbo principal de la frase también esté en pasado. Así que esto de verbos regulares y irregulares solamente hay que considerarlo cuando estemos pensando en frases afirmativas. Ya cuando la frase es negativa, como el auxiliar ya está indicando que la frase está en pasado, ya el verbo no es necesario que cambie en ese caso. En español hacemos más o menos lo mismo. Si hay algún verbo que indique modo o característica en la frase, lo vamos a estar colocando ya el otro verbo en su forma básica. Si, por ejemplo, yo digo, yo tenía un juguete, tenía, en ese caso está en pasado. Pero si digo que, bueno, yo no tuve ese juguete, pero yo quería tener ese juguete. Al yo decir quería, el quería está indicando el pasado. Entonces ya no voy a decir yo quería, tenía ese juguete, no, sino yo quería tener ese juguete. Ya el verbo principal de la frase ya simplemente queda en su forma básica, tener. Ya no necesitamos cambiarlo porque ya quería, ya aparece indicando el pasado. Entonces, de la misma forma en inglés, si hay un auxiliar adelante,
que nos indique ya de que estamos hablando en pasado, ya no es necesario que el verbo principal también lo haga de la misma manera. Y similar a lo que vimos en presente, basta con colocar ese auxiliar al principio de la frase para hacer la pregunta. Lo pueden ver que aparece aplicado de la misma forma en todos los ejemplos que ustedes deben ir practicando en cuanto tengan la posibilidad. Muy bien. Y también recuerden, en este caso, aquí les van a aparecer las explicaciones sobre lo que es la estructura de el did como auxiliar en ese caso. Y ya ustedes saben que este tipo de preguntas que empiezan por did son preguntas de yes y de no. Son preguntas cerradas que ustedes pueden responder con yes, I did o no, I didn't, dependiendo I o el otro sujeto que tengan, según como venga al caso. Aquí les van a aparecer los ejemplos y también van a encontrar al final un diálogo que ustedes pueden practicar. Aquí lo pueden escuchar e irlo leyendo con ejemplos de frases precisamente que están en tiempo pasado para que ustedes las apliquen de esa forma. Lo que son los verbos en pasado, al final de la sección vamos a encontrar una actividad didáctica que les puede ser de mucha ayuda. Recuerden que estas actividades no van a afectar su calificación en el curso, son simplemente para que ustedes puedan participar, practicar, verificar que han ido entendiendo lo que ven en cada sección para que de esta manera sea para ustedes más fácil seguir aprendiendo. En este caso, vamos a tener preguntas de falso y verdadero, en la cual ustedes deben mirar la frase y decir si está correcta o no, de acuerdo a lo que veníamos viendo en el uso de los verbos en pasado. Es lo que vamos a revisar en este caso. Entonces ustedes seleccionan, indican si consideran, no, no está bien la frase, el verbo está mal utilizado. Bueno, todo eso lo pueden mirar allí y le dan enviar. Allí les va a ir diciendo automáticamente si lo hicieron bien o no. Si de pronto en alguna no lo logran que quede correcto, pueden hacer una revisión nuevamente de lo que acabamos de estudiar y que de esa manera sea más fácil para ustedes ir avanzando en el curso. Hablando de avanzando, vamos a seguir a la siguiente sección, que es sobre las preguntas abiertas, las WH questions. Estas preguntas ya las hemos visto en niveles anteriores, es más que nada un repaso de lo que vamos a tener acá para aplicarlas en esa parte. Se les llama WH questions porque la mayoría de palabras interrogativas en inglés empiezan con esas dos letras, WH. Recordamos un poquito, aquí vamos a tener ejemplos. When, por ejemplo, que significa cuándo, que se utiliza para preguntar sobre cosas de tiempo, momentos en específico. Por ejemplo, when did you visit the Eiffel Tower? ¿Cuándo visitaste la Torre Eiffel? Es simplemente una referencia de tiempo. Mientras que where traduciría dónde, es una referencia de lugar, ubicación. Oh, where did Albert Einstein die? ¿Dónde murió Albert Einstein? Ella aparece explicado. What, que significa qué, a veces significa cuál, que nos sirve para preguntar acerca de información general, que requiere pues un poquito más de explicación. Oh, what did you do on Bonfire Night? ¿Qué hiciste en la noche de las hogueras? Bueno, ya es una cuestión de que hay múltiples respuestas que podrían darse para ese caso. Hablando de tiempo, la única excepción es what time cuando queremos preguntar a qué hora, mientras que when, como veíamos, es para eventos en general, what time es para preguntar la hora específicamente. Podemos preguntar también what for para preguntar para qué se hizo algo. Por ejemplo, what did William Shakespeare write Hamlet for? ¿Para qué escribió él Hamlet? Entonces, bueno, debe haber un motivo, la causa, razón por la cual se hace de esta manera. Which es cuál para preguntar cuando hay opciones, límites específicos. Queremos preguntar cuál de estas opciones es la más adecuada. En ese caso es diferente a
el cual que les decía con what. Si yo pregunto, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Hay múltiples opciones. Pero si pregunto, which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Normalmente significa que hay unas ciertas opciones que vamos a utilizar para seleccionar. Who, por ejemplo, que significa quién, también va en las opciones de respuesta. Para este caso, whom, que no es tan común utilizarlo, pero es bueno que sepan, significa a quién. Muchas veces se reemplaza utilizando el who y al final de la frase to. Por ejemplo, whom did you see on the anniversary of 9/11? Pero pueden preguntar who did you see to y suele ser como una forma más simplificada en ese caso. Whose, que significa de quién. Oh, whose camera did you use? La cámara de quién utilizaste en ese caso. Bueno, adicional de whose, tenemos también how, que no termina con WH como las otras, pero también es una palabra interrogativa. Así que por esa parte no va a haber inconveniente. How se puede incluso combinar con otras. How por sí solo significa cómo, pero podemos combinarla con distintas palabras, adjetivos para hacer preguntas. Por ejemplo, how long, cuando queremos preguntar qué tan largo es algo. O how long is the class, o how long is the bridge, dependiendo de lo que vayamos a preguntar en esa parte. Podemos preguntar how wide, qué tan ancho es algo. How old, cuando queremos preguntarle a alguien qué tan viejo es algo, o para preguntar la edad, qué edad tiene alguien. Recuerden, how old are you? How much, para preguntar cuánto, por ejemplo, como cuando son precios, cuánto cuesta algo. También podemos preguntar how many cuando hablamos de cosas contables para preguntar cuántos o cuántas hay de algo. How far para preguntar, por ejemplo, qué tan lejos quedan las cosas. Las combinaciones son muchas. How come, que a veces suena un poquito como fuerte en vocabulario, pero se utiliza como preguntar cómo es que se da esto, cómo así que esto. Por ejemplo, how come people believe in Bigfoot? ¿Cómo es posible que la gente crea en pie grande? Bueno, cuestiones de preguntas allí en ese caso. También para profundizar un poquito más en el tema, hay un video donde ustedes van a poder ver aplicados con ejemplos lo que es la parte del uso de estas palabras interrogativas en pasado. Aquí les van a dar alguna información sobre lo que es el uso del whom, que ahorita se los he explicado. Ustedes lo pueden ir mirando ya más detalladamente cuando los observen. Y repasando lo que ya habíamos visto, cuando utilicemos palabras interrogativas, estas van a ir al principio de la frase. Aquí tienen los ejemplos que ustedes pueden ir observando, practicando cuando estén estudiando directamente el componente formativo. Va a aparecer después de la palabra interrogativa, pues el auxiliar para indicar pasado en este caso. Y luego de esto sí aparece sujeto, verbo y complemento en el mismo orden que los hemos venido aprendiendo hasta el momento. No hay ninguna diferencia en esa parte. Luego que ustedes hayan estudiado, aquí van a encontrar un ejemplo de un diálogo donde se aplican estas palabras interrogativas para que ustedes las miren en contexto y también van a tener una actividad didáctica al final con la cual ustedes pueden repasar estos conocimientos. Van a aparecer algunas preguntas. Dependiendo del tipo de preguntas, miramos qué respuesta es la más adecuada. Le damos clic a enviar cuando ya la tengamos lista y miramos si precisamente la información de la respuesta coincide con la pregunta que se está haciendo en ese caso. Pasamos acá a la tercera sección que va a tener este componente formativo que es sobre historia.
Más que nada en este caso, para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a estudiar, les van a aparecer algunos ejemplos sobre personajes históricos, más que nada relacionados con países de habla inglesa, ya que recuerden que estamos viendo en inglés. Aparecen personajes como John F. Kennedy, que es un famoso presidente, King Arthur, el rey Arturo, uno de los personajes clásicos de la historia de lo que es Inglaterra, aunque, bueno, su origen es bastante debatido, pero sí sabemos que es un personaje de mucha relevancia histórica. Robin Hood también es uno que se ha convertido casi en una leyenda. Su historia ha cambiado mucho con el paso de los siglos, pero definitivamente, sea quien sea que haya sido, porque tienen como distintas hipótesis sobre su origen, es muy famoso, definitivamente, en la historia de lo que son los países de habla inglesa. Oh, The Fountain of Youth, La Fuente de la Juventud, que ha dado para muchísimas películas. Bigfoot o Sasquatch, tiene distintos nombres. Pie Grande es una de esas leyendas en Norteamérica que definitivamente se ha mantenido con el paso del tiempo. Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. Creo que todos de algún momento hemos escuchado sobre toda esa historia. Albert Einstein, quien, bueno, no es directamente nacido de un país de habla inglesa, pero sí se hizo muy famoso en Estados Unidos, a donde fue a vivir una gran parte de su vida, uno de los científicos más grandes de la historia. The Boogeyman, como decimos en algunos países de América Latina, el coco, el hombre del saco, bueno, tiene su versión también en inglés. Queen Elizabeth, la reina Isabel, quien fue precisamente digamos, quien dirigió a Gran Bretaña durante prácticamente todo el siglo pasado. William Shakespeare, que es uno de los principales escritores, no solo de habla inglesa, sino a nivel global. Eso como para tener ahí en cuenta algunos de los tantos que puede haber, obviamente. Cuando ustedes vayan a hablar también de personajes históricos, pues miramos en nuestro contexto nacional, también hay otras personas que pueden ser de mucho interés. Aquí van a tener algunas frases de ejemplo. Estas las pueden leer y también, como pueden ver allí, las pueden escuchar relacionadas con algunos de estos personajes que aparecen allí. También tenemos ejemplos de cosas históricas que pueden ocurrir. Por decir algo de World Wars, las guerras mundiales, el D-Day, que es muy mencionado, especialmente en Estados Unidos y en Europa, el día del desembarco, cuando los aliados empezaron, digamos, la parte de triunfo en esa Segunda Guerra Mundial. El Y2K, para aquellos que lo recuerdan, el efecto 2000, que decían que todos los computadores y máquinas se iban a afectar ese día. Bueno, cosas que pasan. Migrations, hay migraciones en muchos lugares, muchas a veces forzadas, lamentablemente. El 9/11, que es el día en el que hubo el atentado a las Torres Gemelas, el Bonfire Night, la Noche de las Hogueras, que es una celebración británica en este caso, The Fall of Berlin Wall, la caída del muro de Berlín, un evento de trascendencia mundial, sí, definitivamente. Moon Landing, el aterrizaje en la Luna. The Potato Famine, esta es para las Islas Británicas, especialmente en Irlanda. Fue una época de gran hambruna en la cual murieron muchísimas personas debido a problemas precisamente con la parte de la agricultura y de la ausencia de recursos básicos como la papa. The Great Depression, la Gran Depresión, la cual incluso llegó a afectar nuestro país en aquella época, eso se dio en el año 1929. Lugares conocidos como por ejemplo The Eiffel Tower, la Torre Eiffel, que es una referencia, digamos, básica a nivel mundial. Todo el mundo ha llegado a verla al menos una vez en la vida, en imágenes, videos, en cualquier tipo de referencia. La World's Fair, exposición mundial. Hoy en día ya no son como tan destacadas estas cosas, pero antes las ferias mundiales eran muy seguidas por cómo mostraban acerca del futuro que venía para nosotros y bueno, muchas de esas cosas se cumplieron.
Parecido a lo que veíamos más arriba, también van a encontrar ejemplos de frases que pueden leer y escuchar sobre algunos de estos eventos. Obviamente hay muchos más, hay muchas cosas que han pasado en la historia. Es solamente como para colocar una referencia. Para su práctica, aquí van a encontrar un par de elementos. El primero es una conversación que ustedes pueden seguir cuando estén practicando. Y también vamos a tener un ejercicio de audio que aparece acá al final. Vamos a cargarlo. Y en él vamos a encontrar, tenemos aquí una historia. Ustedes van a poder escuchar el audio haciendo clic acá en el botoncito de play. Acá tienen los controles, se los están señalando allí en pantalla. Y a medida que vayan escuchando, ustedes van a poder ir escogiendo para cada respuesta, haciendo clic en la flechita azul y pueden seleccionar cuál es la respuesta sobre ese momento o personaje histórico que aplica en cada ocasión. Muy bien, una vez ya ustedes hayan tenido la oportunidad de practicar, repasar todo lo que hay en el componente formativo, pueden pasar ya en ese caso a lo que es ya la parte de poner en práctica lo que van aprendiendo. Para ese caso, como les explicaba en su momento, el curso tiene distintas evidencias. En este caso, vamos a estar observando. Vamos a cargarlo aquí. Creo que ya va apareciendo en pantalla. Vamos a ir a la parte de guía de aprendizaje. Cuando ya hemos estudiado el primer componente formativo, podemos ya hacer con esta información aprendida la primera de las evidencias. Algunos, no pasa nada si lo hacen por si acaso, algunos estudian todos los componentes formativos del curso y luego hacen las evidencias. Ya es una cuestión de cómo se sientan ustedes más cómodos en esa parte. Entonces, para este caso, ustedes lo que van a hacer simplemente vamos a mirarlo en la guía de aprendizaje para que ustedes tengan total claridad sobre cómo se va a aplicar. Vamos a cargarlo un momentico y miramos allí en la guía de aprendizaje. Les va a aparecer el contenido. Vamos a cargarla aquí. Ahí está. En la guía ustedes van a tener la opción de mirar la explicación. Permíteme que cargue. Aquí está. Bien, entonces la primera evidencia, como les decía, es la de la línea de tiempo. En ella vamos a mirar situaciones precisamente que han ocurrido a lo largo de nuestra vida, cosas que nos han marcado a nosotros o eventos que han ocurrido durante el tiempo en el que hemos avanzado. En este caso, la idea es utilizar cualquier recurso en línea. Aquí van a encontrar algunas sugerencias sobre páginas web que pueden utilizar para realizar una línea de tiempo. En ellas van a tener opción que les van a ayudar para ustedes colocar allí la información. La idea es que ustedes apliquen el vocabulario y los temas que acabamos de ver para realizar frases en pasado donde ustedes expliquen en distintos momentos de su vida qué cosas importantes han ocurrido. Pueden hablar sobre eventos importantes de su vida, su nacimiento, infancia, graduación, tantas cosas que pudieron haber pasado. También pueden referenciar eventos importantes que ocurrieron ustedes los recuerdan en vida, ¿no? Cuando yo tenía 5 años, en el año tal, ocurrió esto. Y bueno, allí ustedes van a poder escribirlos. La idea es que practiquen utilizando los verbos en pasado y que apliquen también vocabulario que vayan agregando sobre eventos o momentos importantes que ustedes puedan tener en esa parte. Al momento de participar, para que ustedes lo tengan claro en ese caso, bastará con ir al enlace de la evidencia y una vez ingresa le dan a agregar entrega. En la parte de agregar entrega pueden enviar un documento. Si lo desean, pueden colocar aquí el
el enlace, por ejemplo, digamos que lo realizan en Prezi o en Canva, pueden colocar el enlace que les den la opción de compartir. Recuerden que en el caso de Canva o de Google Drive debe ser un enlace público, deben configurarlo como tal para que las demás personas lo puedan ver. Y la otra opción es que pueden hacer clic aquí para, en ese caso, seleccionar un archivo si lo hacen en una presentación de PowerPoint, por ejemplo, y lo pueden adjuntar. Al final le dan a guardar cambios y ya de esa manera queda enviado. Una vez esté evaluado, ustedes pueden ir a la opción de calificaciones para verificar precisamente cómo les fue, si queda algo pendiente y allí pueden completar la participación en esa parte. Eso sería básicamente lo que tenemos en cuanto al uso de esta primera sección, este primer componente formativo de este nivel.